Muy buenos días, queridos hermanos. Tengo acá el tema que les había prometido, el bautizo de los niños. Tengo unas citas y quiero empezar, hermanos, con una introducción, una pequeña introducción. Vamos a leer Hebreos 5:9. A ver qué nos dice Hebreos 5:9, queridos hermanos. Vamos a poner atención. Esto es una pequeña introducción que voy a realizar. Dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces aquí tenemos esta cita como introducción de que nosotros tenemos que obedecer un mandato, tenemos que obedecer un sacramento que el Señor Jesús estableció en el nuevo pacto, en el cambio de ley. Les voy a dar una cita para mostrarles que sí, el Señor tiene un cambio de ley y lo dice Hebreos 7:11. Vamos a leer Hebreos 7:11 para que veamos que sí hay un cambio de ley donde nosotros tenemos que obedecer. Dice, como ya vimos la pequeña introducción de que el Señor Jesús vino a salvar a todos, pero dice especialmente el que cree. Entonces vamos a ver aquí en Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Entonces nos podemos dar cuenta de que hay un cambio de sacerdocio. Y ahorita a continuación, el 12, Hebreos 11:12, nos va a dar una enseñanza también. Dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces aquí la Biblia sí nos enseña y nos muestra que sí hay un cambio de ley, que tenemos que obedecer si queremos ser salvos. Entonces el tema principal es el bautizo de los niños. Voy a darles citas y quiero que analicemos, que pongamos mucha atención para ver dónde dice que los niños no. Entonces, ese es el tema, el bautizo de los niños. Vamos a buscar San Mateo 3:13. Vamos a empezar ahí en San Mateo 3:13 y vamos a ir analizando y vamos a ir viendo dónde dice que los niños no. Pongamos mucha atención. Leamos Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús fue bautizado, los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Entonces aquí nos damos cuenta de esta cita de que el bautizo es un mandato de Dios, porque dice acá que tenemos que cumplir toda justicia, y nos damos cuenta de que Juan el Bautista, él como que hizo un papel acá de que se le oponía, como podemos verlo en este tiempo, de que hay personas que se oponen, y ya vemos que sí se oponen al bautizo de los niños, que ¿por qué no bautizan a los niños? O sea, no hay una enseñanza, o sea, no hay una cita que diga que los niños no pueden ser bautizados. Y esto es lo que vamos a descubrir, esto es lo que vamos a investigar. Por eso tenemos el tema ya listo, que el tema es el bautizo de niños. Pero había una persona aquí que se oponía, dice. ¿Y quién era el que se oponía? El que hizo el papel de protestante es Juan Bautista. ¿Pero por qué? ¿Por qué la Biblia dice que él se oponía?
porque Juan sabía que él era un pecador. Juan sabía que el que se iba a bautizar no tenía pecado. Ese era el problema. Y dice, tú vienes a mí, le dice Juan. Si el que necesita ser bautizado soy yo, porque Juan sabía que él era un pecador. Juan sabía que el Señor Jesús, él no tenía ningún pecado. Pero el Señor Jesús dice que se bautizó. Se bautizó para que se cumpliera toda justicia, dice. O sea que no es de que era un invento de Juan o un invento de un hombre, no, sino es un invento, o sea, es un plan de salvación que el Señor tiene desde el principio, un plan de salvación. Entonces dice el Señor Jesús, hagamos así para que se cumpla toda justicia, dice. No es de que esto es un invento, esto hay que hacerlo, no, sino dice toda justicia para que cumplamos toda justicia, y dice cumplamos, no dice que hay que cumplir, no, cumplamos, o sea, que es todos, es general. Y dice que Jesús fue bautizado. ¿Y qué pasa cuando una persona se bautiza? Y vamos a ver este caso, que esa persona que se va a bautizar no tiene pecado. Pero vamos a ver aquí la enseñanza de que una persona que no tiene pecado y se bautiza, ¿qué recibe? Y ya leímos, dice que recibe el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa? Se le abren las puertas del cielo. Y esa persona que no tiene pecado, dice que se hace hijo de Dios, dice. Y esa es la enseñanza que vemos acá cuando el Señor Jesús se bautiza. No veamos que Él se bautizó ya grande. Lo que pasa, Él se bautizó grande porque no existía todavía ese ministerio. No existía el ministerio de Moisés, donde pues todos sabemos de que ahí, en ese ministerio, en esa ley, solo existía la circuncisión y la presentación. Ya sabemos también que por qué o cuál es el motivo de que no bautizaron al Señor Jesús pequeño, porque Juan Bautista tenía 6 meses mayor que el Señor Jesús. Entonces ya sabemos que un niño de 6 meses no puede bautizar a un niño recién nacido. Entonces se estaba inventando, digamos, ese ministerio, estaba empezando una nueva ley, un nuevo pacto, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poquito conforme vamos a ir leyendo las Sagradas Escrituras. Pero ya vimos de que una persona que no tiene pecado, vamos a poner el ejemplo de los niños, dice que se les abren las puertas del cielo, reciben el Espíritu Santo y se hacen hijos de Dios, según dice la Biblia acá. Hagamos que se cumpla toda justicia, dice el Señor, le dice a Juan, para que esa persona que no tiene pecado, esa persona que, que es, se bautizó un Dios, se bautizó. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? O sea, podemos ver de que Jesús no tenía cerradas las puertas del cielo. Sabemos que Jesús, él tenía el Espíritu Santo. Sabemos que él es hijo de Dios, pero la enseñanza acá es de que todo ser humano que se bautice, se le van a abrir las puertas del cielo, vas a ser hijo de Dios y va a recibir el Espíritu Santo. Esa es la enseñanza que está dando acá. Y aquí, si nos damos cuenta, no dice menos los niños. Si lo leemos, si lo pueden leer ustedes nuevamente, San Mateo 3:13 no dice menos los niños. Entonces ya tenemos esta cita donde no dice menos los niños. Vamos a seguir, vamos a buscar San Lucas 7:29. Vamos a ver qué nos enseña San Lucas 7:29. ¿Qué enseñanza hay sobre el bautizo? Vamos a ver si dice los niños no se pueden bautizar. Vamos a leer San Lucas 7:29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Entonces aquí ya vemos que la Biblia menciona de que sí hay personas que son obedientes, como vimos
la introducción de Hebreos 5:9, que decía de que hay que obedecer, ¿sí? Que hay que obedecer. Y ya vimos también Hebreos 11:7, 12, que hay un cambio de ley, ¿sí? Y para poder ser salvos tenemos que obedecer. Y si volvemos a leer, nos vamos a dar cuenta de que hay personas que desobedecieron el designio, o sea, el mandato de Dios, y hay personas que sí lo obedecieron, y lo podemos ver también en este tiempo, de que hay personas que sí obedecen y hay personas que no obedecen. Vamos a leer para poder sacar nuestra conclusión. San Lucas 7:29. Y todo el pueblo y los publicanos, si nos damos cuenta acá, dice todo el pueblo, y los publicanos son aquellas personas que no creen en el Señor, ni son discípulos, pero más sin embargo, dice la Biblia que ellos sí obedecieron los designios de Dios, pero habían unos que eran creyentes, perdón, habían unos que eran creyentes que desecharon el mandato de Dios. Entonces la Biblia nos da a entender que en este tiempo también hay discípulos, no son publicanos, sino son discípulos que dice que desecharon y desechan los designios de Dios, no obedecen los designios de Dios. Veamos San Lucas 7:29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose. Dice que son pecadores, son publicanos. Ellos sí obedecieron, esos pecadores, esos publicanos, que no sabían nada. Pero sí dice que ellos sí justificaron a Dios bautizándose. Pero escuchen, aquí vienen ya los fariseos. Ojalá, hermanos, que no seamos fariseos nosotros, los de las iglesias separadas. No hagamos el papel de fariseos. Escuchen qué hicieron los fariseos. Más los fariseos, y parece que hay fariseos en este tiempo todavía, más los fariseos y los intérpretes de la ley, o sea, no eran publicanos, sino eran personas que sí sabían de Dios. ¿Qué hicieron? Dice, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Rechazaron ese designio, desecharon ese mandato de Dios que era el bautizo. Vamos a seguir para ir entendiendo. Y ya vimos acá, esta cita también no dice menos los niños. Y eso es lo que yo quiero, que cada cita que vamos a ir viendo, cada cita que vamos a leer, vamos a ver si dice menos los niños, porque de eso se trata este tema, ver si los niños tienen que ser bautizados o no, o por qué dicen o por qué enseñan allá afuera de que solo los grandes. Vamos a seguir leyendo para ir viendo a ver hasta dónde podemos ir entendiendo si los niños sí se pueden bautizar o no se pueden bautizar, por qué. Vamos a leer, si me acompañan, vamos a leer Colosenses 2:8. Vamos a ver qué dice Colosenses 2:8. Solo quiero pedirles perdón, queridos hermanos, solo que estoy un poquito engripadito aquí, pero vamos a hacer la lucha para investigar, para ver el tema del bautizo de los niños. Me perdonan que acá ratitos me limpio la nariz. Vamos a ver, Colosenses 2:8. Miren que nadie os engañe, dice. Miren cómo está aquí como una advertencia. Miren que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces aquí nos está dando una advertencia de que van a haber personas que van a venir a decir que no bauticemos a los niños, pero sin prueba. Por eso ahí dice que van a venir personas a hablar cosas, a predicar cosas que no están en la Biblia, que no están escritas, porque no hay cita donde diga no hay que bautizar a los niños, sino al contrario, van a haber citas que dice de que como el Señor cambió la ley, como ya lo vimos, como dice Hebreos 7:11 al 12,
que el Señor cambió la ley, cambió la circuncisión por bautizo. Y a qué edad se hacía la circuncisión, dice que es al 8º día. Entonces, si fue cambiado la circuncisión por el bautizo, entonces eh, tiene que ser al 8º día el bautizo. Pero vamos a seguir leyendo hasta llegar a la cita. Vamos a leer Colosenses 2:8. Miren que nadie os engañe. Y nos damos cuenta que en este tiempo todas las sectas, toditas las iglesias andan engañando que no hay que bautizar a los niños, pero no dan una cita donde lo diga. No hay cita. Dice, miren que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, o sea, inventos, que les vienen cosas a la cabeza, al cerebro, y empiezan a decir cosas que no está escrito en las Sagradas Escrituras. Dice, de filosofías y huecas sutilezas, que no tienen razón, no tienen un fundamento bíblico, según las tradiciones de hombres. Entonces quiere decir que lo que ellos hablan es de hombre, no es nada, porque ahí dice que el bautizo es una justicia. Hagamos cumplir toda justicia, o sea, es una orden divina que hay que bautizarse, y dice todos, no dice menos. Entonces dice que es filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de hombres, como Martín Lutero empezó. Entonces ya ellos siguen la corriente, por eso dice ahí que son tradiciones de los hombres. ¿Y quién empezó esto? Martín Lutero, tradición de hombre. Dice, conforme a sus rudimentos del mundo, o sea, es mundano, esto es algo que el mundo lo inventó, no es un designio de Dios, como lo dice San Mateo 3:13, no es un designio de Dios, es un designio de hombres, es un mandato de hombres al decir no bautizar a un niño. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque esto no lo dijo el Señor Jesús, en la doctrina del Señor Jesús no dice que los niños no. ¿Sí? Sino él dice que vino a salvar a todos dice, no dice menos. Entonces, es ver que hay personas que predican, que, que predican filosofías, dice, y esas filosofías son del mundo, dice, ¿sí? Huecas sutilezas, dice, y son inventos de ellos, y dice que no es según Cristo. Vamos a ver qué es según Cristo. Aquí están las citas según Cristo. ¿Qué dice Cristo? Según Cristo. ¿Sí? ¿Qué es la enseñanza? ¿Cuál es la doctrina del Señor Jesús? Acuérdense, no doctrina de hombre. Sigamos leyendo Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, que es Dios. Entonces, por eso dice San Mateo 3:13 de que nosotros tenemos que hacerle caso a la justicia, a todo designio de Dios, dice. A eso, por eso, porque aquí dice dice aquí el 9, porque en Él habita, o sea, en Jesús, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud, o sea, que el que dio la orden, el que trajo este ministerio nuevo, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, dice que es la plenitud de Dios, que de la deidad, dice que es Dios. Entonces, no es cualquiera el que inventó el bautizo. Vamos a ver qué nos enseña Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. En él también fuiste circuncidado. Aquí vamos a poner atención a esta cita de que cuando Jesús nació, según la ley de Moisés, según la ley de un hombre, tenían que cumplir este mandato. Y como no había bautizo todavía, el Señor Jesús apenas dice que lo van a circuncidar acá. Pero la enseñanza acá dice que con la circuncisión del Señor Jesús que le hicieron al 8º día, y cuando Él fue clavado en la cruz, dice que todos vamos a ser circuncidados por medio de la circuncisión que le hicieron a Él. Y ya en la muerte del Señor Jesús, dice que ya va a ser bautizo. Y nosotros tenemos que bautizarnos para poder ser resucitados, al igual que el Señor Jesús resucitó. Lo vamos a leer despacio para poder entender, y nos vamos a dar cuenta de que sí,
en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, es necesario que nos bauticemos, pero todos, no solo una persona, solo grandes o pequeños. Solo grandes o pequeños es un bautizo de un hombre, porque Juan enseñó eso, pero el Señor Jesús no enseñó eso. No hay una cita que diga que solo los hombres para el perdón de los pecados. Sí lo dice, pero Juan, y sabemos que ese es un bautizo de un hombre, no es el bautizo del Señor Jesús, y lo vamos a ir viendo poco a poquito conforme vamos a ir leyendo. Vamos a leer Colosenses 2:11. En él también fuiste circuncidados. Está hablando del Señor Jesús. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Entonces ya nos damos cuenta de que ya no es con instrumento y ya no es con mano de hombre, ya no, sino ya va a ser por medio del Señor Jesús cuando lo crucificaron en la cruz. Vamos a seguir leyendo. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Vamos a ver qué sigue. Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo. Escuchen, pues pongamos atención acá, esta cita, para que nos demos cuenta de que es todos, no es de que solo los grandes se van a bautizar, no, sino dice que son todos. Miremos acá, sepultados con él en el bautismo, dice, no dice sepultados en él en la circuncisión, no dice, dice bautizo, porque ya no va a ser, esa circuncisión ya no va a ser hecha con mano de hombre, sino ya va a ser por medio del bautizo. Por eso dice sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, escuchen, con él mediante fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces aquí ya nos damos cuenta de que ya no va a ser circuncisión, sino va a ser bautizo, dice esta cita. Vamos a seguir leyendo, vamos a Génesis 17:7, solo para que nosotros podamos entender, y vamos a regresar otra vez a Colosenses 2:11, porque casi todas las citas que están acá concuerdan con Colosenses 2:11. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento para que tengamos también una idea, una enseñanza, para poder descifrar si los niños son bautizados o no, si el bautizo solo es para grandes o también es para pequeños. Entonces, esa es la idea, ir investigando. Estamos investigando acá si los niños pueden ser bautizados o no. ¿Qué dice la Biblia? No qué dice un hombre, sino las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué dice Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia. Aquí está una clave. Y tu descendencia. Entonces ya nos estamos dando cuenta de que no es solo para grandes, sino dice mí y ti, y tu descendencia, dice, después de ti, dice, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tú Dios y él de tu descendencia después de ti. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces nos damos cuenta de que es un pacto que se hizo en el Antiguo Testamento, pero lo que quiero que nos demos cuenta acá es de que no dice solo los grandes, sino dice tú y tu descendencia, dice, o sea, la familia, los hijos. Vamos a ver qué dice Génesis 17:12 para continuar la idea. El tema es el bautizo de los niños. Eso es lo que estamos descubriendo nosotros acá, si los niños pueden ser bautizados o no. Vamos a ver qué dice Génesis 17:12.
y de edad de 8 días, escuchen, para que es bíblico, para que veamos de que si él cambió en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en su cambio de ley, aquí está la clave de que cuando se va a bautizar un niño, no dice que grande, no dice que tiene que tener 12, 13, 14 años, no dice una edad así, que sean grandes, no. Vamos a leer otra vez Génesis 17:12 y esta cita lo vamos a comparar con citas del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Pongamos atención acá y nos vamos a dar cuenta que también en el Nuevo Pacto dice que es esta edad. Dice, no dice lo contrario. Leamos Génesis 17:12 y de edad de 8 días, no se les olvide, 8 días para los hermanos de las iglesias separadas. No dice 12, 13 años, error. Dice Génesis 17:12 y de edad, aquí dice edad. Aquí ustedes no pueden pelear con las Sagradas Escrituras, dice edad. ¿Y cuántos años? Vamos a leer. Génesis 17:12 y de edad de 8 días, no dice 8 años o 10 años, 12 años, no dice. El que diga que es 8 años es palabras de Satanás. Es una doctrina diabólica decir que 8 de 18 años, 13 años. No, no dice la Biblia así. Por eso yo lo repito 2, 3 veces para que veamos que ahí dice edad. Busquen Génesis 17:12, que aquí era una circuncisión, pero ya en el Nuevo Testamento ya no es circuncisión, sino es bautizo y tiene que ser la edad. Tiene que ser lo mismo porque es un pacto, un nuevo pacto. No más que ya no es circuncisión, sino ya es bautizo. Entonces, o sea, a veces la gente como que le cuesta entender esto, pero hay un montón de citas acá y estas citas nos van a sacar de la ignorancia porque la verdad es de que peligra, no solo peligra el alma del niño, sino peligra el alma del papá y de la mamá, porque no estamos cumpliendo con los designios de Dios, el mandato de Dios y a eso es lo que nosotros estamos averiguando, de que no es un juego estar en un designio de un hombre, en un mandato de un hombre, porque ¿quién fue el que inventó que no hay que bautizar a los niños? Cuidado, porque ese es un mandato de hombre, no es un mandato de Dios. El designio de Dios es diferente. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Génesis 17:12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Mire, dice todo varón. Aquí solo el varón era porque sabemos que la circuncisión solo se podía hacer con el varón porque él tenía un miembro, pero la mujer no. Por eso fue que el Señor Jesús hizo un cambio de ley, porque él quería que también la mujer hicieran un pacto con Dios. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, que ya dice que también la mujer entra en este nuevo pacto. En el antiguo pacto no, solo el varón. En el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, en ese sí entra ya la mujer. Pues por eso es el cambio de ley, por eso el Señor Jesús cambió la ley, no es porque él quiso perjudicar o algo, no, sino es para una salvación. Vamos a leer, vamos a repetir Génesis 17:12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, escuchen, aquí hay una clave, el nacido en casa, dice, vamos a ver que también los niños, no solo digamos, los niños de la familia, sino también los hijos de los esclavos, dice, el nacido en casa y el comprado, o el adoptado, se podría decir, el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuera de tu linaje. Entonces era una ley que se tenía que hacer porque era un pacto. Entonces vamos a ver que en el pacto, en el nuevo pacto, también va a estar igual. Y ahorita lo vamos a ver. Busquemos Hechos 2:38. Hechos 2:38.
Vamos a ver qué dice, lo vamos a leer y después vamos a hablar un poquito. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que casi es similar con Génesis 17:7, con Génesis 17:12. Es casi similar. Si lo volvemos a leer, nos vamos a dar cuenta de que o sea, esta orden es especialmente solo para los grandes. ¿Por qué? Porque no existía el bautizo, recién se estaba inaugurando el bautizo, entonces tenían que empezar a enseñarle a los grandes para que cuando ya el grande ya conociese la doctrina, entonces ya tenían que bautizar a sus hijos, a su casa, y así es como lo vamos a ir viendo poco a poquito, porque no podían empezar a bautizar a los niños si los papás no sabían qué era el bautizo, no existía. Ese era el problema, que primero los grandes, ya después los pequeños. Vamos a seguir leyendo. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos. Entonces sí quiere decir que son los papás. Y bautícense cada uno de vosotros, los papás, el papá y la mamá, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, para los papás, porque ellos no sabían, ellos recién se estaba empezando a enseñar la doctrina del Señor Jesús, su nuevo pacto. Pero sigamos leyendo para ver que no era solo para ellos, para los grandes, sino también para sus hijos. Leamos. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, al bautizarse el papá y la mamá, ellos van a recibir un don del Espíritu Santo. Ese es el bautizo del Señor Jesús, el don del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver si ese bautizo, que es el don del Espíritu Santo, solo era para ellos grandes o también era para la casa. Vamos a ver. Porque para vosotros es la promesa, o sea, para los papás y mamá, y para vuestros hijos. Entonces aquí ya tenemos la cita que dice que es para los hijos también. No dice menos los niños. Entonces ya estamos empezando a ver de que en la doctrina del Señor Jesús, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, sí dice que es para los hijos, al igual que lo señaló aquí en Génesis 17:7, en Génesis 17:12, que era un pacto que el hombre tenía que hacer con Dios. Pero ya vemos acá en Hechos 2:38 que ya no era solo para los papás ese pacto, ese don que se recibía cuando se bautizaban, sino ese don es también para sus hijos, dice. Hechos 2:39 dice que es también para los hijos. Entonces, ¿de dónde viene la palabra esa, menos los niños que no se bauticen? Entonces ya nos estamos dando cuenta de que la Biblia sí dice que es también para los hijos. Es palabra diabólica si uno dice que en los hijos no, porque aquí dice que sí, también para vuestros hijos. Vamos a seguir leyendo para ver qué más dice. Vamos a ver qué dice Hechos 16:31. Lo vamos a leer y después vamos a hablar un poquito. Hechos 16:31. Ellos dijeron, o sea, aquí están hablando los apóstoles. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero aquí vamos a ver, aquí está la mentira. Y es mejor hablar así, no sé cómo es decir para que no digan que yo soy abusivo o algo así. Vamos a ver esta cita, la vamos a leer otra vez. Dice Hechos 16:31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero aquí está el pecado de los hermanos separados. La vamos a llamar un pecado porque ellos no lo creen. Como ya vimos que dice Hebreos 5:9, que nosotros vamos a ser salvos si le creemos al Señor Jesús, lo que Él enseñó, su doctrina de Él. Vamos a ser salvos. Entonces tenemos que creer esto, que también dice, aquí va a decir que es para los hijos. Aquí lo va a decir, esta es la cita.
Y aquí hay algo muy importante. Dice que usted quiere ser salvo. Señor pastor, usted quiere ser salvo. ¿Por qué no bautiza a los niños? Y aquí lo va a decir ahorita. Aquí está el pecado de todas las iglesias protestantes. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces aquí ya vemos que sí, hay que bautizar a los niños, como lo dijo Hechos 2:38. O sea, hay dos citas ya que mencionan que el niño también. Porque si no, ¿para qué el escritor sagrado escribió esto? ¿Por qué escribió tú y tu casa? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que escribir esto? Si tuvieran razón los hermanos separados, que solo es para los grandes, entonces dijera Hechos 16:31, lo vamos a modificar como ellos piensan, pues no, esto no es palabra de Dios. Vamos a modificarlo como los hermanos separados piensan. Hechos 16:31. Ellos dijeron, o sea, los apóstoles, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Digamos que eso es la doctrina de los hermanos separados, solo es para los grandes. Pero la doctrina del Señor Jesús, hay que seguir leyendo que es la doctrina del Señor Jesús, no la doctrina de los hombres, sino la doctrina del Señor Jesús, que quede claro, y este es el pecado de los hermanos separados. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, o sea, mamá y papá, y tu casa, hijos. ¿Sí? Hijos, como lo dice Hechos 2:38, y lo vamos a leer para que sí coincide que son los hijos. Dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, papá y mamá. Sigamos. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para papá y mamá, y para vuestros hijos. Si dicen menos los hijos, ya sabemos que cuando algo no está escrito en las Sagradas Escrituras y lo inventamos, eso se llama palabra diabólica, palabra de Satanás se podría decir. Entonces, vamos a continuar con otro video para que no se hagan muy grandes los videos, y vamos a continuar con el tema. El tema es el bautizo de los niños. Estamos averiguando si el niño se puede bautizar o no. Entonces, ¿qué dice la Biblia? No, ¿qué dicen los hombres? Voy a seguir con la segunda parte.